se instalaron aulas especializadas que atienden a población con discapacidad visual y auditiva. Todo esto de la mano de organizaciones especializadas como FENASCOL, que es la Federación Nacional de Sordos, el Instituto Nacional para Ciegos, la Fundación VER y SURCOE, que es la Asociación Colombiana de Sordos Ciegos. Teniendo en cuenta este estado del arte en cuanto a las políticas nacionales para la atención de discapacitados, me permití investigar sobre las herramientas de hardware y software que podríamos utilizar para la inclusión en la silvicultura y en la educación para personas con discapacidad, de la cual obtuve los siguientes resultados. Existen en el mercado programas para el reconocimiento de movimiento. Estos programas especializados están orientados para la atención de personas con discapacidad motriz. Este tipo de programas lo que realizan es que a través de la captación de imágenes por medio de la cámara web, el individuo pueda mover el mouse y utilizar el teclado solamente con los movimientos faciales y los movimientos de la cabeza. También existen programas de reconocimiento de voz a través de los cuales, utilizando un sintetizador de voz, el individuo con discapacidad motriz puede darle órdenes al equipo para ejecutar las diversas tareas. Para la atención de las personas con discapacidad visual existen en el mercado programas o aplicaciones como los lectores de pantalla o narradores. Estos programas se caracterizan por informarle a la persona con discapacidad visual qué tareas está realizando, qué operaciones está ejecutando a través del teclado braille, qué operaciones o qué imágenes o qué textos aparecen en pantalla, y asimismo la persona o el individuo con discapacidad visual poder ejecutar operaciones. El programa narrador le va indicando qué es lo que hay en pantalla, es decir, a través de la voz del equipo se le va indicando al individuo con discapacidad visual qué es lo que hay en pantalla. Se le describen textos, imágenes y ubicaciones de los diferentes programas y herramientas que puede llegar a utilizar. Como acompañamiento de esto existen navegadores web especializados o navegadores web accesibles. Son navegadores como que los que nosotros utilizamos comúnmente para navegar en Internet, sino que con adecuaciones especiales para que las personas con discapacidad visual puedan tener un mejor acceso al Internet y un mejor manejo del programa de navegación. Existen diversos casos de discapacidad visual, dentro de los cuales están las personas que han perdido la vista parcialmente. Para ellos existen los amplificadores de pantalla. Estos amplificadores lo que realizan es ampliar o magnificar los textos y las imágenes para que las personas puedan alcanzar a leer y a observar lo que aparece en pantalla. Dentro de los sistemas operativos, la compañía Microsoft ha generado una serie de herramientas de accesibilidad que tal vez nosotros de pronto explorando nuestro equipo nunca las hemos utilizado y nunca de pronto sabíamos que existían. Dentro de ellas están los sintetizadores de voz, existe la lupa, que es la que magnifica los textos e imágenes, teclado en pantalla para utilizarlo con los programas de reconocimiento de movimiento para manejar el mouse, y los programas narradores o lectores de pantalla que había descrito anteriormente. Si ustedes quieren tener acceso a este tipo de aplicaciones, nada más tienen que dirigirse a panel de control en el icono de accesibilidad y así obtendrán acceso a estas herramientas para la atención de discapacidad, para que puedan utilizar mejor el equipo informático y el sistema operativo, así como también tutoriales para aprender su manejo. Otras herramientas utilizadas en la actualidad son los software de grabación de voz, por lo medio de los cuales los textos escritos para discapacitados visuales se traducen a voz, que es como ellos realizan la lectura de textos.
escuchando. Existen también bibliotecas virtuales para personas con discapacidad auditiva y visual, tiflolibros, libros para invidentes, signolibros, que son libros para personas con discapacidad auditiva, entre otras herramientas, todas estas desarrolladas por organizaciones especializadas en atención a personas con habilidades diversas. Lo anteriormente descrito es software especializado para la atención a discapacidad. También existe hardware o equipos que complementan dicha labor, dentro de los cuales están en el mercado máquinas inteligentes de lectura para ciegos, programas lectores de libros en CD, impresoras braille, líneas braille, que son teclados especializados para atención a discapacidad visual, y la telelupa, que es una máquina que realiza la magnificación de imágenes y textos, como se ha descrito anteriormente. Ya habiendo hecho una indagación en cuanto a las herramientas de software y hardware para la atención de discapacidad, viene la parte de la aplicación, dentro de la cual puedo mencionar que pues ya conociendo los casos de discapacidad como la auditiva, la visual, la motriz, y existiendo atención especial que combina más de una discapacidad, es decir, por ejemplo, la sordoceguera, personas que tienen limitación auditiva y a la vez visual, lo nos indica que cada caso tiene un tratamiento especial. Aplicaríamos entonces los programas y el hardware indicado que cubran las necesidades específicas, aprovechando los demás sentidos del individuo. Ejemplo: la aplicación según la discapacidad se realizaría del siguiente modo. Para la atención a la discapacidad motriz, los sentidos que aprovecharíamos serían la vista, la voz, el oído y los movimientos faciales. Las acciones que sustituiríamos en el manejo de las herramientas informáticas sería el uso del mouse y el teclado. Y la solución a través de las TIC sería utilizar programas de reconocimiento de voz, detección de movimiento a través de la cámara web, teclados virtuales en pantalla y comunicadores dinámicos. Para la atención a la discapacidad visual, los sentidos que aprovecharíamos serían el oído, el tacto, la voz. La acción a sustituir sería la parte del video, o sea, lo que aparece en pantalla en el monitor, y la solución informática sería utilizar programas narradores, teclados virtuales, reconocimiento de voz, magnificadores de pantalla. Y para la atención a la discapacidad auditiva, los sentidos que aprovecharíamos serían la vista y el tacto, en lo cual reemplazaríamos las acciones del audio. Y para esto, la solución TIC o informática serían los comunicadores dinámicos, multimedia interactiva y software educativo que nosotros los tutores podríamos diseñar, es decir, el diseño de objetos virtuales de aprendizaje para la atención de discapacitados. En resumen, esta sería la forma en que nosotros a través de las TICs incluiríamos a las personas con discapacidad a nuestra cibercultura y a la educación. Y como conclusión tendríamos un mundo en constante cambio en todos sus aspectos, con individuos que perciben diferente y con habilidades diversas como es el mundo actual, implica un cambio no solo cultural, sino en sus formas de lenguaje y de comunicación. El tratamiento que se le da a la información y a la comunicación en diferentes contextos determina la forma en que las diversas influencias crean cultura. Diferentes formas culturales tienen impactos distintos en las personas de acuerdo a factores estructurales tales como percepción de habilidades diversas, formas de aprender y enseñar, códigos y canales, medios y mediaciones, etc., beneficiando a algunas personas y desfavoreciendo a otras. La caracterización de una cultura, así como sus medios de comunicación, son construidas por un conjunto de influencias que se reflejan en su propia realidad. A la vez, influyen en cómo las personas se ven y se comunican a sí mismas y con otros. A esto puedo agregar que las personas con discapacidad no son una cultura aparte, ellos existen en nuestro entorno, en nuestros contextos, y a ellos se les puede incluir a la educación
y a la cybercultura, a nuestra cybercultura, a través del uso de las TICs y de estrategias pedagógicas que nosotros los tutores podemos aplicar y así poder compartir con ellos nuestro ciberespacio. Muchas gracias por su atención.